El nearshoring, como la traducción lo dice, es acercarse, ¿no? a la costa, Okay. ser como traer las cadenas de suministro otra vez hacia Occidente, sí, después de la Guerra Fría, en donde el capitalismo entierra al comunismo soviético y triunfa y evoluciona a lo que llama mucho López Obrador la era neoliberal, ¿no? Es de los mercados abiertos y todo. Esto del nearshoring es un fenómeno que se dio por el amor al dinero, ¿no? ¿Qué es el nearshoring? Es una de las grandes oportunidades históricas para hacer crecer la economía mexicana y pasar en un estadio, un nivel económico mucho mejor. Lucharán a 2 de 3 caídas por la democracia sin límite de tiempo. ¿Podremos tener un diálogo civilizado o acabaremos a los chingadazos? Nada de esto y más en tu nuevo podcast favorito. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! ¡Vámonos, bandita! Bienvenidos, querido público inteligente y conocedor. Bienvenidos una vez más, todos, todas y todes, a un episodio más de su podcast favorito. Esto es Punto Medio. Yo, como cada semana, soy Yuki Oleiva, su anfitrión, mandándoles un gran abrazo y muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, que participa con nosotros, que nos presta su atención y su tiempo cada semana, y también a todos aquellos que nos siguen en las redes y todos aquellos que comentan y se apasionan en el debate también en los comentarios con nosotros. Un abrazo, un gran agradecimiento de nuestra parte, porque sin ustedes no seríamos nada. Pero como cada semana también quiero presentar, antes de pasar al tema principal del día de hoy, a mi compañero de batallas, a la otra mitad de este podcast, y especialmente muy emocionado de estar con él en este episodio por el tema que vamos a manejar el día de hoy, porque es un gran conocedor de estos temas. Eres todo un experto en economía, te lo he de reconocer, aunque tengamos nuestras diferencias ideológicas. Eres un gran empresario, eres un gran hombre de negocios, así que qué mejor que tenerte a ti para platicar del tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes de eso, pues salúdame a tu público, mi buen Pepe Combativo, el chulo de Santa Mónica, el Master Encantado. Plus, el psicópata. Encantado de la vida, como cada 8 días lo saluda el psicópata. Pinche psicópata. Bueno, pero sí, efectivamente, muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más, por estar aquí otra semana más, carnal, porque el tema del día de hoy sí requiere de tus habilidades, ¿no? De tu experiencia y pues eres ciertamente un experto en estos temas, y creo que el día de hoy pronostico que no va a haber tanta gritos y sombrerazos. Hoy no creo que sea un tema tan polémico, pero sí, efectivamente, el día de hoy vamos a tratar de darles un poquito de contenido informativo, que creo que es muy importante que sepan, porque el tema que vamos a tocar el día de hoy está mucho en boca del análisis político del futuro de este país, sobre todo en los estratos económicos. En las campañas estuvo muy en boga, ¿no? Exactamente, pero es algo importante porque creo que la gente no alcanza a entender. Ciertamente yo no alcanzo a entender muy bien. Me preparé para el episodio, pero aún así es un concepto un poco difícil de entender, pero creo que sí es una gran oportunidad para el país, ¿no? Entonces, para eso creo que te preguntaría a ti y recurriría a tu experiencia y a tu conocimiento acerca de estos temas. Primero que nada, que nos explicaras qué es el nearshoring a mí y a nuestro público, y por qué es tan importante para el país, ¿no? Porque todas las campañas lo mencionan, porque medios internacionales lo mencionan como una oportunidad importantísima para México, como un milagro, incluso lo catalogan, no sé si se puede llegar a dar. El nearshoring, como la traducción lo dice, es acercarse, ¿no? A la costa, Okay. ser como traer las cadenas de suministro otra vez hacia Occidente. Tú sabes que actualmente hay un proceso de evolución del fenómeno de la globalización. Es decir, tras la caída de la Unión Soviética y el triunfo del reaganismo, thatcherismo y la apertura de mercados, el mundo de libre comercio tras la Guerra Fría, ¿no? Sí, después de la Guerra Fría,
en donde el capitalismo entierra al comunismo soviético y triunfa y evoluciona a lo que llama mucho López Obrador la era neoliberal, ¿no? Es de los mercados abiertos y todo. La era neoliberal desató un fenómeno muy particular, ¿no? Que a causa de lo que significaba la mano de obra barata en el Oriente, sobre todo en China, pero también en Vietnam y en algunas otras partes del lejano Oriente, los grandes capitales llevaron la producción industrial a esa zona. Es decir, llevan la gran de todos los ejes, ¿no? Textil, tecnológica, automotriz, etcétera, etcétera. Prácticamente todos los sectores, por el tema de los impuestos bajos y la mano de obra barata, ¿no? Creo que se le conoce como offshoring a esto, ¿no? Offshoring, ya. Entonces, justamente hay un fenómeno en donde el Occidente, debido a estas condiciones tan favorables, llevan toda su tecnología, sus conocimientos a instalarlos al Oriente, pero en el Oriente siempre tuvieron la gran osadía de ser soberanistas, ¿no? Es decir, de robar. China, por eso yo digo que es un estado muy paria bastante. El régimen comunista es un régimen que más que comunista yo diría es imperialista. Es decir, siempre buscó que China... siempre ha buscado que China se convierta en el gran líder global y en una sociedad... En un país, el país líder del mundo. Entonces, justamente el régimen comunista, sobre todo porque esto lo causa China. O sea, el nearshoring más allá es la industria, el mundo industrial, la gran mayoría de la industria se concentró después de la caída del muro de Berlín en China. Tú sabes que China creció al 10%, sí, arriba del 10%, ¿no? Durante muchos años. Lograron acaparar gran parte de la producción industrial global y al acapararla también pues, robaron muchas patentes. Sí, famosos por eso, ¿no? Aprendieron a... También siempre el régimen comunista siempre fue... pidió en los contratos, incluso en empresas que se iban a instalar, en donde a cambio de condiciones favorables hubiera transferencia tecnológica. Aparte de que en China la piratería es hasta legal, ¿no? Entonces, todo eso causó que China primero robara, luego emparejara y ahora mejorara la industria occidental, ¿no? La tecnología occidental, ¿sí? Y justamente eso ha causado, o sea, es decir, yo le llamo es que esto del nearshoring es un fenómeno que se dio por el amor al dinero, ¿no? Es decir, allá está barato, allá está muy barata la mano de obra, allá nos vamos a hinchar, nos vamos a hinchar de utilidades y todo. Llévense todas las fábricas para allá. Y China en todo momento, el Partido Comunista con esta visión imperial siempre estuvo con sacando políticas ventaja públicas, robando tecnología, aprendiendo, desarrollando sus propias industrias, definiendo sus propias metas. Ya ves que tienen hasta planes quinquenales. Y a final de cuentas, yo creo que hoy día en muchos sectores rebasa ya. De hecho, tú sabes lo que está sucediendo con la industria automotriz, el miedo, el pánico que hay en todo Occidente por que China se adelanta en cuestiones de electromovilidad con empresas como BYD y todas las demás chinas, que BYD es la más famosa porque te ofrece carros como los de Tesla, pero casi a mitad de precio. Sí, exacto, ¿no? Que eso es como que
Pues por lo que son famosos los chinos, ¿no? Al crear este tipo de cosas. Una copia, digamos, barata, pero efectiva de cierta manera. ¿No? Pero hoy ahora día ya ni siquiera es una copia chafa Exacto, o barata. Es decir, te vendo cosas todavía incluso mejores. Exacto, ni prueba de eso. A la mitad de precio. Ajá. Y entonces justamente eso empieza a causar un reto para Occidente. Primero el crecimiento chino, ¿no? Uh-huh. El crecimiento chino. Y luego también el fenómeno de la pandemia, que genera que se rompan las cadenas de suministro, porque por ejemplo China, que era el país... es que mira, China, también te platicaba tras bambalinas, que tiene una política monetaria expansionista desde hace muchos años. Esto significa que el yuan está sobrevaluado. Uh-huh. Es decir, que la moneda china, por la constante impresión de yuanes por parte del gobierno chino, porque toda la banca china, tanto la banca lo que es lo que aquí conocemos, el Banco Rector, el Banco de México, pero también la industria bancaria, uh-huh. La industria al público y la industria bancaria de inversión, es parte del gobierno chino. Es decir, toda esa parte financiera está en manos del gobierno chino. Okay. Y justamente ellos en muchísimos años, desde los 90s, han sostenido una política monetaria expansiva. Es decir, imprimen yuanes para que el gobierno gaste y para que el yuan siempre esté devaluado y esa devaluación le sirva para ser exportador. Todo eso causa que una economía crezca. ¿A cambio de qué? A cambio de sacrificio de poder adquisitivo de quienes usan esa moneda, en este caso los chinos. Uh-huh. Es decir, ellos tienen una moneda muy devaluada, que si quieren comprar una importación, por ejemplo, un carro americano, un Cadillac o lo que tú me digas, o por ejemplo la industria turística que recibe muchísimos turistas hoy día, que no tanto turistas, sobre todo a China vuela gente de negocios. O sea, tú tomas el vuelo de Aeroméxico y del Boeing de 300 van 200 y tantos a hacer negocio. Turistas realmente van muy pocos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esta industria pues es muy afectada, porque si tú tienes una política tan expansiva, donde el yuan está tan devaluado, uh-huh. Es decir, pues los turistas que llegan, su moneda vale mucho y es muy barato China. Entonces, en estos sectores se batalla, pero en la industria, la idea de esta política expansiva china tradicional en los últimos años es que sean más baratas las exportaciones y que crezca la industria. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, todo esto, eso causó, ¿sí?, que hubiera industrias que quebraran. Por ejemplo, la industria farmacéutica. Okay. Terminó casi todas las cadenas de la industria farmacéutica quedaron en China. Es decir, toda la cadena de suministro, toda la cadena de producción, desde la base de una fórmula para medicina, el procesamiento, el laboratorio, ya el empacamiento, todo a causa de esa baratez del yuan chino. La industria farmacéutica en Alemania, en Suiza fue perdiendo terreno, fue quebrando. Tuvieron que llevar su producción a China, y cuando llega la pandemia, China adopta una política, recordarás, de cero muy estricta, ¿no? Muy estricta en COVID. Sí. No podían salir, cierran las industrias. Se mantienen sobre todo las de la vacunación abiertas, pero por ejemplo hay casos de industrias farmacéuticas que cierran. Uh-huh. Y que empiezan a causar problemas en Occidente, porque la pandemia del COVID, aunque tú sabes que lo más apremiante era justo los medicamentos relacionados al COVID y las pruebas y toda esta parte, el oxígeno, uh-huh. Pero también el COVID, pues al haber, entre los diabéticos, empieza a causar estragos, y entonces la industria que hace la insulina, vamos a decir, en gran raudal, está en China. Y entonces en Europa, sí, en Estados Unidos empiezan a tener problemas de suministro. Y el COVID exhibe una flaqueza de esta política de
focalizar la producción industrial en todas las áreas, en economías como la China, que eran tan atractivas tanto por la mano de obra barata, como por el yuan, como por la política fiscal y como por el propio mercado chino, que es muy amplio. O sea, era todo un negocio muy redondo invertir a China. Sí, pero los gobiernos empiezan a tomar medidas a contrarrestar esto porque nos pone en un estado de vulnerabilidad en donde si pasa algo y China cierra la industria, aquí no tenemos no tenemos... No, pues, tiene todas las canicas. Y entonces, por ejemplo, mundo, ¿no? hubo escasez de suministros hospitalarios durante toda la pandemia en Europa, en Occidente, en Canadá, en Estados Unidos. Sí. Y entonces se replantea la historia, que eso lo pone ya el coronavirus como un gran tema en agenda comercial, pero ya incluso antes Trump había causado también ya un terremoto, porque declara una guerra comercial arancelaria para ya bloquear. Que he visto que algunos politólogos, algunos analistas señalan eso como el evento que desencadena este fenómeno del nearshoring. Sí, ¿no? Precisamente claro, esa guerra justamente, ¿no? Sí, porque es antes la guerra comercial de Trump que el coronavirus, ¿no? Y claramente con el objetivo de atacar a la mercancía, a los productos chinos a través de aranceles por parte de Trump, es justamente hacer que mucha industria americana o sobreviva a la competencia o que unos regresen y digan, bueno, dejo una fábrica en China para el mercado chino, para los que tengan alianzas comerciales con China, para desde aquí lanzar, por ejemplo, Irán, Rusia, atacar esos mercados, pero tengo que abrir una fábrica en Estados Unidos o en México o en... Que si mal recuerdo, sí funcionó, ¿no? O sea, fue una estrategia en que funcionó, que sí, de hecho, muchas empresas regresaron, ¿no? Claro. Mira, lo que pasa es que en realidad aquí hay que ver que justamente el imperialismo chino del que hablo logró, y yo creo que va a lograr, es prácticamente indetenible en que algún momento va a tomar el liderazgo económico global. Van para allá, ¿no? De lleno, no lo vas a poder parar, aunque hay circunstancias que lo hacen complejo. O sea, primera porque Estados Unidos sigue siendo el país en donde hay mayor innovación. Entonces la innovación es donde se crea el mayor valor de productos y servicios. Entonces, si Estados Unidos mantiene la innovación, o sea, que China rebase a este otro imperio no va a ser tan sencillo. No va a ser sencillo, sí. Y también mantiene el mayor mercado de consumo y hay ciertos elementos que te decía, por ejemplo, como que China es un imperio con pies de barro, porque tienen esta política expansionista ha causado ya problemas muy graves, por ejemplo, a nivel inmobiliario. Y en China tienen una crisis que ahora tienen una política expansionista muy amplia, que es un riesgo enorme. Es decir, el gobierno chino está imprimiendo mucha moneda para subsidiar a BYD, a todas estas empresas que están teniendo que salir de China a nuevos mercados, y ahí es justo donde se presenta el nearshoring, es decir, cómo entramos a los grandes mercados europeos occidentales, a los grandes mercados de consumo, ya que hubo justamente el nearshoring a nivel técnico, es esta reacción por las causas que ya expliqué, en donde hay un proceso entonces ahora de trasladar las industrias de valor, las industrias tecnológicas, regresarlas otra vez a la cercanía y bloquear un poco a la industria china, que es más competitiva gracias a mucha deslealtad, ¿no? Que hablamos de que subsidios, financiamiento de Estado, ¿no? Robo de patentes, funcionan mucho como un Estado paria. Entonces viene una reacción de las grandes potencias económicas de Occidente para volver a traer a casa la industria, y ahí es países donde México, donde surge el fenómeno del nearshoring, donde países como México
debido a su atractivo en cuanto al bono demográfico, en cuanto a la juventud, en cuanto a la mano de obra barata, en cuanto a la posición geográfica, en cuanto a sus Creo que ese tratados es un punto comerciales. súper importante, ¿no? La posición geográfica y los tratados comerciales que Sí, existen. muy importantes, se vuelven muy Claro, atractivos. porque es lógico pensar, como lo acabas de mencionar, ya que Estados Unidos es el más grande mercado, pues sí, y que somos el vecino, somos su patio trasero, obviamente es una gran ventaja que tiene el país para poder hacer eso, acceder a ese mercado. Claro, ¿no? y tenemos un tratado comercial muy amplio. Entonces, México se vuelve un atractivo enorme. En primer lugar, el fenómeno del nearshoring, fíjate qué interesante, para repatriar muchos capitales y mucha industria tecnológica a estas sedes con países como México o aliados occidentales como Vietnam o la India, que son los países que más han crecido, porque de hecho este fenómeno que es muy sonado en México, México no ha sido el que más se ha beneficiado del nearshoring. Los que más se han beneficiado del nearshoring son Japón. Japón, porque Japón es aliado de Occidente, tiene muchos tratados comerciales con los países occidentales, pero Japón tiene la mayor ventaja de todos los países, que tiene la mano de obra. Es decir, tiene mano de obra ya muy especializada en tecnología, porque Japón es un país que desde los 90s es tecnológico. Entonces, por ejemplo, ahora en el tema de semiconductores, que es un tema de agenda de seguridad nacional en todas las potencias imperiales de esta época, como Estados Unidos o China o Gran Bretaña y todas estas los semiconductores son de la mayor relevancia, no solo porque su avance en su rapidez, su eficiencia, la inteligencia de los semiconductores permitirá que las industrias sigan en la vanguardia del liderazgo tecnológico, sino además que es el petróleo de la época del siglo XX, ¿no? Es decir, los robots, toda la inteligencia artificial no puede funcionar sin semiconductores. Claro, ¿no? Entonces, la industria de los semiconductores es una de las que están peleando mucho los imperios, y justo Japón, que es un aliado estadounidense, un aliado europeo, y que tiene mano de obra especializada en este tipo de asuntos, ha sido, en cuanto a tecnologías de alto valor, ha sido el país más atractivo. Sí, o sea, no es... Y la India es otro. Porque la India... Y luego, aparte, tanto Japón como la India son mercados más grandes que México. Son economías más fuertes que la mexicana. Entonces son más atractivos. O sea, ellos se han beneficiado mucho más que nosotros, porque tienen esas ventajas. Es decir, los indios también, tú sabes que hay una fiebre de la ingeniería en la India. Entonces, todos son ingenieros. Todos son ingenieros, todos están apostando. Es una locura lo que ha sucedido. La oportunidad... Un estereotipo bien racista, pero sí son todos ingenieros, ¿no? Que ha representado para la India que sus jóvenes se especialicen en ingeniería. Y justamente pues eso, y el gran mercado que es el indio, pues eso atrae. Por ejemplo, Apple se fue a India, no a México. ¿Sí me explico? O sea, tanto... Y TSMC de los semiconductores ha invertido mucho en Japón, siendo de Taiwán, y que a lo mejor si México tuviera condiciones más favorables en cuanto a recursos humanos cualificados, mano de obra calificada, ¿no? pudieron haber terminado en México, pero sí representa en estas industrias de tecnologías avanzadas un reto muy grande por la falta de personal cualificado, llegar a mercados como el mexicano. Entonces se van a Japón, sacrifican un poco de costos, de impuestos, que son mercados mucho más costosos, el japonés, a nivel fiscal, a nivel de costos de mano de obra y todo, pero tienen la mano de obra cualificada y también tienen tratados comerciales con Europa y con Estados Unidos. ¿Sí me explico? Entonces, y el otro es Vietnam. El otro, que aún es un país comunista, Vietnam es más aliado de Occidente por la enemistad que tiene histórica con China y el Partido Comunista. Fíjate, dos países comunistas enemigos ahí, vecinos además, Vietnam y China,
que después han tenido mucha rivalidad por el tema del mar meridional de China, en donde China tiene, por supuesto, una política imperial y reclama todas las islas del mar meridional para sí. Ujú. Y bueno, pues siempre han sido control de Vietnam, unas de Filipinas, otras de Japón, y hay una tensión muy grande. Entonces, justamente esas diferencias territoriales y otras políticas que han tenido, aunque son dos países comunistas vecinos, son enemigos, y Vietnam se ha hecho aliado de Occidente en los últimos años, y entonces también ha traído muchísima parte del nearshoring. Tanto la India como Vietnam como Japón han crecido mucho más en estos momentos y han recibido muchísima más inversión que México, a pesar de las condiciones tan favorables que hay en México, ¿no? Sí. Pero Entonces, ¿por qué es que no se ha dado tanto en México? ¿Cuál dirías tú que es que son lo que le hace falta? Porque has mencionado varios componentes, ¿no?, de lo que es atractivo a un país para el efecto del nearshoring, ¿no? Y creo que efectivamente, por lo menos en México, podemos encontrar un par de los que has mencionado, ¿no? Como la mano de obra barata y quizá los impuestos, ¿no? Y sobre todo la cercanía. México a nivel con fiscal Estados... es caro, ¿eh? ¿Sí es caro? Sí. Bueno, te digo, puedes... pero sí hay ciertas condiciones en México que podrían darse para el nearshoring, ¿no? Pero ¿cuáles dirías tú que son las que le faltan, no? Porque, pues bueno, como ya dije, la mano de obra barata y quizás la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Es una de las principales razones por las que México puede ser un gran candidato para crecer con el nearshoring, ¿no? Pero ¿qué dirías tú que es lo que le hace falta al país para que en lugar de que se vayan a Vietnam o a la India o a todos los países que has mencionado, para que podamos traerlos acá y aprovechar la gran ventaja de ser vecinos? Sí, o que nos lleguen industrias de mayor potencial tecnológico, no las de la colita como el sector automotriz, que es el que está llegando. Que sí, el sector automotriz es muy importante, es una industria que que mueve mucho capital y ocupa bastante mano de obra, pero que nada tiene que ver con los semiconductores o con la robótica, que son industrias ya de mucho más valor agregado, ¿no? La industria digital, de softwares, de todas estas partes, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, justo ese es el gran reto que tendrá Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y justo eso es el gran reto que tiene Claudia, y en mancuerna con Marcelo, con Rogelio Ramírez de la O, que van a ser su equipo fiscal y económico, en crear el proyecto. Es que mira, aquí se requiere mucho la Rectoría de Estado, ¿sabes? Se requieren muchas políticas públicas, porque México, para que se potencialice, hay que ver qué es el nearshoring. Es una de las grandes oportunidades históricas para hacer crecer la economía mexicana y pasar en un nivel económico mucho mejor. Es una gran oportunidad histórica, porque el fenómeno ya no se va a detener. O sea, ya ahora mismo tú alcanzas a apreciar cómo ya China ya lo entendió. O sea, por ejemplo, ya China sabe perfectamente que sus productos para entrar a Estados Unidos a partir van a recibir mucho bloqueo para entrar al mundo occidental, en Alemania, en Europa. Hay un debate justo en este momento enorme a nivel parlamentario para salvaguardar a la industria automotriz, porque tú sabes que la industria automotriz eléctrica china tomó una ventaja enorme tremenda, en relación, ¿no?, a la industria automotriz eléctrica occidental. Y entonces ahora las empresas de autos occidentales tradicionales como Volkswagen, Mercedes y las americanas, ¿no?, Ford, General Motors y todas estas, están enfrentando, y las japonesas también, Mazda, Nissan, están enfrentando un reto tremendo con la industria china, porque China, en esta reconversión de los autos de combustión a los autos eléctricos, ya tiene mucha ventaja tecnológica de desarrollo, y entonces
puede en un supuesto de libre mercado puede aplastar a la industria automotriz occidental. Entonces, justamente el nearshoring es esta mezcla de nuevas políticas proteccionistas, porque, como te decía, el amor al dinero, crearon un monstruo que después los rebasó, ¿no? O sea, por el amor al dinero se fueron a poner sus industrias allá, casi con mano de obra esclava regalada. Las famosas sweatshops y todo eso, sí, muy famosas en Asia. Todo eso, por eso se fueron a China, y después resulta que esos esclavos se levantaron para crear su propia tecnología, sus propios negocios, sus propias industrias, y que ahora te rebasaron. Te la están rompiendo con todo, y entonces ¿no? ahora tienes que cambiar el paradigma del libre comercio, a decir, regresamos al mundo proteccionista. También por eso Trump entendió muy bien el fenómeno. Trump, quien es el que desata, como dices tú, este fenómeno, lo entiende muy bien, entiende claramente que la industria americana tiene que adoptar políticas proteccionistas, que el Estado americano tiene que adoptar políticas proteccionistas para salvaguardar a la industria americana, porque de otra manera va a ser aplastada por la industria china en una competencia industrial. En el largo plazo, China representa un riesgo enorme para para la innovación, la tecnología estadounidense. Entonces dan un retroceso en el fenómeno del libre mercado, ya que crearon al monstruo que los puede depredar. Y entonces empiezan con el bloqueo, ¿no? Justo. Y entonces empiezan contra el bloqueo de las manufacturas, los productos, las mercancías chinas, ¿sí? Pero primero el fenómeno se da en que la industria europea y la industria occidental regresa al hemisferio, pero ahora la industria china, apoyada con el Estado chino, entiende que para ellos es de primera relevancia invadir Occidente con sus productos, que es de primera relevancia competir, que es de primera, y entonces dan el gran salto a dejar de ser la casa de la gran industria, y decir, vamos a empezar a llevar nuestra industria a países como México, y hoy ves que justamente China se está convirtiendo en la mayor nación que genera inversión extranjera directa para México, en el mayor inversor directo en México. Es decir, buscando, porque México te ofrece muy buenas condiciones, es decir, aparte del libre comercio con Estados Unidos y la mano de obra, te ofrece condiciones muy interesantes, porque también tienes libre comercio con otros mercados como Colombia, que es interesante. Se está buscando hacer un tratado con Europa, que hay acuerdos comerciales muy amplios, pero no hay un tratado de libre comercio como tal, pero se está buscando. Justamente ahí es donde Marcelo podría brillar y trascender. ¿Sí? Y el otro pues sería con Brasil, ¿no? Entonces, justamente México, pero ya nada más con el tratado que se tiene con Estados Unidos y Canadá, con los acuerdos con Europa y con Colombia, que también es otro mercado interesante, y Chile y otros mercados, México se vuelve ya atractivo para la inversión china. Y entonces ahora el fenómeno del nearshoring no solo se está convirtiendo en un fenómeno de regreso de la industria occidental a Occidente, sino también de la salida de la industria china a conquistar al mundo, y México como una de las grandes bases. Claro, pues es que juega un papel muy importante, porque yo sí no sé, yo no entiendo mucho de todos los demás procesos y eso, pero creo que los dos puntos que mencionas para mí son
obvios, ¿no? Porque es una gran oportunidad, porque México es uno de los principales lugares donde se puede decir que podría ocurrirse y crecer enorme, pues por lo que lo acabas de decir, el Tratado de Libre Comercio y la cercanía a Estados Unidos. Si quieres llegar al mercado occidental, logístico, o sea, pues qué más que estar junto a Occidente, sí, ¿no? justo, Sí. porque además ya se vuelve mucho más rentable México, porque justamente hasta antes de todo lo que causó Trump con su guerra comercial, Ujú. ¿sí? China era mucho más competitivo en precio por la mano de obra, las exenciones fiscales y todas las ventajas que tenían en China la industria. Pero justo con la parte de la arancel y la parte logística, que tú cargas un contenedor en un buque, en un carguero chino y tarda 2 meses en llegar, pues ya, o sea, ya realmente deja de ser competitivo con los aranceles y el tiempo. ¿Por qué? Porque México no tiene aranceles, ahí te quitas muchísimos costos fiscales para entrar a Estados Unidos. Y la cercanía. Y la cercanía, Sí. que no te vas a tardar 2 meses en mandar un contenedor, que aquí cargas o sea, tú pones en Monterrey donde se está concentrando todo, por ejemplo, la industria automotriz, que están llegando los chinos y Tesla, y como que se va a hacer Monterrey el gran hub, quizás hasta mundial o latino, de la industria automotriz, okay. Justamente. Ajá. Entonces, o sea, de Monterrey a McAllen son 3 horas, güey. Sí, claro. Nada más no, en el ahorro de tiempo. De tiempo y ya es chingos de dinero, Sí, ¿no? sí. Entonces, más la parte arancelaria. Sí, también es otra ventajísima, Sí, ¿no? es mucha Pero ventaja. entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Qué es lo que le hace falta, carnal, a nuestro México, cabrón, para poder garantizar acaparar que sea... más inversión y que no se vaya la oportunidad? Mira, problemas con México, yo creo que para mí el principal, te lo voy a decir, es la parte de la seguridad pública. Okay. Es decir, sí es muy ahuyentativo y tú lo ves, por ejemplo, en tweets con Elon Musk, Ajá. quien ya decidió que la Gigafactory va para Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey y Ajá. demás. Pero de repente yo, que lo sigo en Twitter, se escandaliza de las noticias de seguridad pública en México y hasta las retuitea, güey. Órale, o sea, Sí, qué horror. Ajá, Está de tu inversión preocupado. sí. Está preocupado y justamente yo creo que incluso ha de dudar de cancelar esa planta porque no le Ajá. gusta la idea de que, por ejemplo, él como CEO tenga que viajar a Monterrey y o sea, Claro, sí, alguna sí, situación sí. de violencia o algo, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que para mí es la más importante, porque además no solo es en cuestión de nearshoring, en cuestión de inversión nacional, o sea, de pequeña inversión de emprendedores, acaba. O sea, tú imagínate en Michoacán una señora que... Es que realmente la economía funciona más por la microempresa, por ejemplo, en países como México, que por la gran inversión. O sea, porque la gran inversión... Llega una Gigafactory de Elon Musk y pone 6,000 empleos, o otra Gigafactory de BYD pone otros 6,000, son 12,000. Pero ¿sabes cuántos puestitos de tamales, tianguis, güey? 12,000 hay en 5 municipios, güey. Sí, exactamente. ¿Sí me explico? Una vuelta y luego no es de que nada más vaya el dueño del puestito, güey. Sí, va el chalán, va... O sea, ese es el gran detonador económico de México, es decir, la pequeña, mediana industria, la microempresa, y justamente para la microempresa es la que más sufre con la inseguridad pública. Es la señora que empieza a hacer tamales y la chingada, o lleva 10 años vendiendo tamales en la esquina y de repente llega la maña y te dice, dame 5,000 y no es los 5,000 porque dices, bueno, gano 20, dejo 5 y voy a trabajar una tercera parte. El pedo es el peligro, güey. Que llega un pinche malo a cobrarte, a extorsionarte ahí, una pobre señora con 2 empleadas ahí vendiendo tamales, pues terminan cerrando por el miedo, güey. ¿Sí? Entonces, para la economía mexicana ese es el gran hándicap. ¿Ves? Yo creo que ese es el primer elemento que Claudia debe de estar muy atenta. Pero también tenemos otros, como por ejemplo... la calidad del recurso. La calidad es buena, me refiero a la especialización del recurso humano. Esa también es otro... De mano de obra especializada, ¿no? Sí, o sea, por eso nos ha ganado Japón o Corea. ¿Sí me explico? La industria más interesante. O sea, porque la industria automotriz
no es la mejor parte del nearshoring. O sea, la industria de tecnología como la robótica, la inteligencia artificial, la industria, chido, ¿no? Ahí es donde está el gran negocio. Y justamente ahí es donde México es mucho menor atractivo que Japón o Vietnam o la India, güey. Entonces sí debe de haber, y por eso te decía que aquí es una cuestión, si yo coincido, que estábamos tras bambalinas checando la información, coincido con analistas en donde también la parte de el trabajo en equipo entre la industria, entre el sector privado y el sector de gobierno es muy importante para cambiar planes y programas de estudio, adaptarlos, crear hubs universitarios, atraer jóvenes extranjeros. O sea, porque incluso hasta cuenta en esto la migración, ¿no? Es decir, que está llegando tanto migrante haitiano, cubano, venezolano, argentino a México. Bueno, los puedes filtrar un poco, ¿no? Tráiganse a los jóvenes que quieran casarse, que tengan ingeniería, ¿sí me explico? Para potencializar y hacer más atractivo el destino, conjugado con políticas públicas o políticas bipartitas entre la industria privada y el sector público en materia universitaria para renovar planes de estudio hacia la robótica. O sea, por ejemplo, tienes, carreras hoy día en Politécnico, mecánica automotriz, por ejemplo, ya cuando los carros están dejando de ser. Sí, pues hasta lo dices y suena medio obsoleto, ¿no? Cuando lo dijiste, mecánica automotriz suena como que. Sí, y ya te hablas de que ven temas como al fondo el full injection, pero ya no ven la electromovilidad, que ya los carros se hacen. Son como go-karts de feria, ¿no? Sí, ya no hay una batería que. Supongo que ya no hay tanta innovación dentro de la mecánica automotriz porque ya está súper. Porque ya no hay innovación porque ya la suplantó tecnología más nueva. La mecánica automotriz es contaminante. Es decir, el motor full injection o carburado clásico genera emisiones de carbono y justo el objetivo de los retos climáticos globales es eliminar esas emisiones a través de industrias más limpias como justamente la electromovilidad. Entonces, justamente tú tienes que adaptar esos planes de estudios ya a la electromovilidad, a la robótica, a la inteligencia artificial, la parte energética, la parte matemática, física. Entonces son cosas en donde México también tiene que avanzar. Tiene que avanzar en cuestión, a la mejor yo diría fiscal, con procesos más simples para declaraciones. Sí, porque yo tenía el dato equivocado, pero dices que es caro, ¿no? México es caro. México es caro, tenemos un gasto público muy grande en programas sociales, demás. Entonces México tiene que buscar una forma, o sea, no precisamente el meollo está en eliminar los programas sociales, sobre todo, por ejemplo, ese de los viejitos o los que han funcionado, las pensiones de los adultos mayores, por ejemplo, funcionan muy bien porque aparte de que ayudas, transfieres a un sector muy vulnerable, o sea, un señor de 80 años que no está jubilado porque en México, tú sabes, la informalidad laboral en donde llegas a edades de viejo. Sí, claro, y sigues trabajando. Y sigues trabajando porque no tienes pensión. El último día de tu Entonces, para vida, un señor de 80 años, 90 años, la pensión es muy importante, pero además gastan. Es decir, consumen, es decir, no lo pueden guardar. Un señor de 80 no es de que diga, ay, lo voy a guardar. Porque es lo único que pueden gastar. Se van a la Aurrerá y ahí se hacen su despensita, se compran sus medicinas y ahí anda la gente, ¿no? Entonces, sí genera un bienestar con consumo, ¿sí? Entonces, yo creo que el reto para México no es precisamente como un tema libertario de decir, vamos a eliminar los programas sociales. ¿Cómo hacemos que la recaudación se amplíe? Para poder ampliar pero a la vez de que amplías la recaudación, bajar los impuestos. Eso tiene que ver con ampliar la base fiscal, la base gravable, es decir, incorporar a todos los informales, a todos los que no pagan, que son muchos en México, para que también paguen, simplificar, ¿sí me explico? O sea, es decir, por ejemplo, pues los más el clásico taxista, tianguista, ¿no? Que en algún momento también le conviene facturar porque va a haber clientes que te digan, a mí llévame a Pachuca, pero me factura.
pero meterles regímenes para que paguen no al mismo nivel, le puedes meter 8, 7, pero que sea casi apalabrado, o sea, cómo lo puedes hacer con lo que, o sea, porque es gente que no paga, casi todo lo mueven en efectivo, pero ahorita ya los puedes tener por lo que muevan en el banco, ¿sí me explico? Entonces, puedes decir, bueno, sobre un taxista de Uber, todo lo que te cayó, güey, pues una tarifa bajita, 5, 6, te suscribes Pero es que no va a ser uno, van a ser miles, cientos de miles. Claro, entonces así aumentas el volumen y aumentas la recaudación. Y no es solo los taxistas, son comerciantes, esto, el otro. Tianguistas. Sí, exacto, todo el otro. Que amplías justamente la base y te puede permitir aumentar la recaudación, incluso ir bajando impuestos, ¿no? Por ejemplo, el IVA al consumo que encarece las cosas. ¿Sí me explico? Para que la gente al final consuma más y la economía crezca. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es mucha cabeza, mucha ingeniería que tiene que ver con la parte fiscal, con la parte de crecimiento económico. Tienes el tema de la seguridad, la parte fiscal, la parte de recursos humanos, la parte de Estado de Derecho, la parte de energía. También que he oído que es una de las más grandes. Es un talón de Aquiles, ¿no?, que tiene México. Incluso tuvimos en la última etapa ahora que hubo mucho calor en abril y mayo, que todas las zonas calientes del país, la parte de los desiertos del noroeste, del norte de México, la parte de Yucatán, la península, que crece el consumo de aire acondicionado. Y de repente empezó, no hay energía eléctrica, si mañana puede colapsar. Pues los apagones programados que hubo. Los apagones. Entonces toda la seguridad energética es muy importante porque la industria ocupa... la industria necesita energía para funcionar. La seguridad hídrica también es otra cosa que puede México trabajar de manera muy importante y que puede atraer mucho, por ejemplo, en sectores como agroindustriales, mucha inversión en sectores industriales, la seguridad hídrica, ¿no? Ahí tienes que meter... Y todo esto son donde requiere rectoría del Estado, es decir, crear muchas inversiones público-privadas en materia hídrica, de presas, de desalinizadoras, todas estas cuestiones que hay ahora en cuestión energética, tanto en CFE como en el sector privado y en Pemex. Entonces, la energía, el agua, la seguridad pública, la cuestión fiscal, los recursos humanos. ¿Sí? Pero sí es viable todo eso, ¿no? Con un buen modelo, sí, todo claro, se puede con una lograr, buena rectoría. ¿No? Mira, Claudia tiene buen equipo al respecto, ¿eh? Yo creo que la parte fiscal no la van a bajar porque está muy cargado el gasto público en México ahora mismo. Y lo dejó, de hecho, un poquito cargado López Obrador por la parte de las obras. Las obras públicas. Las obras, grandes proyectos. Entonces es difícil que ahora haya una reforma para bajar impuestos, no creo. También Claudia ha dicho que no los va a subir, ni que va a crear impuestos nuevos, lo cual da mucha seguridad, ¿sí? Pero sí tienen que ampliar la base recaudatoria y tienen que buscar la manera de generar crecimiento para recaudar más, ¿no? En la parte fiscal, en la parte de seguridad pública, pues ahí tienen que estar muy atentos, Creo que no solo para la inversión, pero para la salud del país entero, esos dos puntos son primordiales, ¿no? Y luego la seguridad hídrica, energética, fiscal, la parte de recursos humanos. Todas estas partes son las que son muy importantes, ¿no? El Estado de Derecho, que ahora también tú sabes que está muy en cuestión por la reforma judicial, entonces tendrá que comunicar muy bien de qué se trata la reforma para que no haya incertidumbre jurídica en México, ¿no? Y todas estas partes. Sí hay las condiciones para desarrollarse, sé las que faltan, pero sí sería algo grandísimo para el país, ¿no? Este fenómeno del nearshoring, si se llegara a dar bien con todas esas condiciones, sí nos podría significar un avance. Sí, claro, tremendo, a nivel económico. Sí, lo que sucede es que realmente es muchísima la cantidad que por supervivencia de inversión tiene que... O sea,
BYD no puede vender solo carros en China, Ajá. tiene que venderlos en todo el mundo. Entonces, por supervivencia, por crecimiento, por liderazgo en el sector automotriz, tienen que expandirse. Entonces, es realmente muy significativa la cantidad de inversiones que va a haber de expansión de muchas industrias. Y en ese sentido, pues sí, o sea, el nearshoring es la gran oportunidad de México para pasar de ser un país de renta media baja a un país de una renta mucho más alta, ¿sí? Y de generar un crecimiento tanto para los jóvenes, es una gran oportunidad para ingenieros, para toda la parte de innovación, tecnología, y para la justicia social, ¿no? Porque es la manera en que tú puedes generar ingenieros pobres que vayan de los barrios, que vayan de la marginalidad a escuelas públicas, al Politécnico y todo, y se incorporen a sectores donde pueden tener oportunidades de desarrollo y que en estos fenómenos, o sea, un hijo que te salga cabezón y todo saca una familia o hasta, ¿sí me explicó? Sí. Es mucho lo que puede haber en cuanto a impacto, ¿no? En cuanto a impacto a la pobreza, el combate a la desigualdad y la pobreza en México. Sí, nos podría poner es en una otro ventana nivel, ¿no? de... Sí, porque puede subir mucho la renta, es decir, incrementar mucho el producto per cápita bruto y también que los de abajo puedan mejorar muchísimo, acceder a una mejor posición económica. O sea, a final de cuentas, lo que hace falta en estos fenómenos es mano de obra. O sea, no están las puertas. La más que la gente de abajo sí tiene que tener, o sea, ese compromiso tanto de rectoría de Estado como de la conciencia misma de ellos, de saber de que se necesitan preparar en temas industriales, tecnológicos, ¿no? Ajá, pero sí es viable totalmente, ¿no? Como lo acabas de decir. Y si se llegara a lograr, te digo, repito la pregunta, ¿qué sería las repercusiones para el país en materia de política exterior con Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, en materia de política exterior, Estados Unidos sobre todo lo que quiere garantizar es que sus industrias no sean arrasadas a nivel de supervivencia por las por eso industrias pregunto, chinas, porque ¿no? si México se vuelve esta pieza clave... yo creo que a nivel de, por ejemplo, con Estados Unidos, yo no creo que Estados Unidos tenga arranques políticos de ahora arrancar contra México, pero sí van a tener arranques arancelarios o comerciales. Okay. Y sí, es esta gran oportunidad, ¿no? Para México de avanzar en asuntos de agenda nacional que están pendientes, como la parte de evolucionar en materia educativa, la parte de tener mejores condiciones fiscales, más que mano de obra más especializada, más que el atractivo ese de ser un país de mano de obra barata. Yo creo que es una buena oportunidad para México, ¿no? Para crecer, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, carnal. La neta, resolviste muchas de mis dudas y espero que haya resuelto muchas de las de ustedes. Espero que hayan tenido un poquito más de entendimiento acerca de lo que es este fenómeno y por qué es muy importante para el país y se puede llegar a lograr, ¿no? Pero bueno, antes de despedir el episodio, te quiero dar como siempre, como cada semana, los micrófonos para que nos expliques un poquito, bueno, para que des tu mensaje final y también para que yo te quisiera exaltar a que le dieras a tu audiencia ¿de qué manera nos podemos involucrar en estos fenómenos? ¿De qué manera podemos hacer que estas cosas también nos beneficien a la gente de a pie, ¿no? Porque estos son términos que se hablan en el macrocosmos de la economía, pero también creo que es bueno politizarnos y también es bueno entender estos fenómenos y tratar de ser participativos dentro de esto, ¿no? En la sociedad. Pues en general, también las decisiones individuales aquí son muy importantes, ¿no? Es decir, si estás, por ejemplo, eres papá y tienes ya un niño en posición de escoger carrera y tiene talento matemático, pues mételo a esas áreas, ¿no? Es decir, viene, pues obviamente que estos fenómenos como del nearshoring crean problemas de gentrificación en las urbes, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí tienes que
pues ir viendo cómo inviertes, por ejemplo, en un bien raíz, porque puede venir subidas en centros como Monterrey, como Mérida, como Ciudad de México. Es donde tú te puedes beneficiar, ¿no? Que un poquito los comunistas más radicales le llaman Capitalismo, ¿no? necrobocapitalismo, Ajá. pero también pues todos estos fenómenos implican oportunidades para los más pequeños si lo sabes apreciar, ¿no? Si sabes prepararte a nivel de cualificación para el fenómeno, si inviertes, si... O sea, son muchas, no necesariamente es una otra, ¿no? Es un abanico de oportunidades enorme en donde justamente todos pueden salir beneficiados, ¿no? Y pues sería eso, ¿no? Bien, entonces, carnal. Pues muchísimas gracias, hermano. Siempre es un gustazo, pues todo el conocimiento que me brindas a mí en este tipo de temas y que brindas al público inteligente y conocedor de nuestro podcast. Pues bueno, querido público inteligente y conocedor, muchísimas gracias por escucharnos un episodio más. Espero que haya sido de su agrado, espero que se hayan entretenido un poquito. No hubo tanta polémica, pero espero que hayan aprendido algo y que se sigan enriqueciendo. Y pues no me queda nada más que despedirme, carnal. ¿Quieres decir algo más? Pues se vienen buenos tiempos, ¿eh? Hay que tener fe. La economía mexicana va a jalar. México tiene muy buenos pronósticos. Hay que exigirle mucho a los políticos. Sí. Seguridad es yo creo que lo que más hace falta. Y nosotros lo que nos toca, prepararnos, ser buenos padres, criar buenos chamacos, sí. Gente estudiosa. Pero fíjate que yo coincido contigo, sí se siente la vibra alrededor como que se vienen buenos tiempos. Sí, bueno, entiendo. No solo por estos fenómenos, sino también por lo que ya hemos discutido, el cambio de la sociedad en cuestión de la política, ¿no? En cuestión del movimiento hacia dónde vaya, hacia dónde se está transformando el país, más estos fenómenos. Coincido contigo, se siente una vibra de un pronóstico de buenos tiempos. Sí, ¿no? Buenos tiempos. Pues muchísimas gracias, querido público inteligente y conocedor. Espero que hayan ustedes tenido un buen tiempo escuchándonos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta pronto. Hace falta un equilibrio del género para enderezar. Estuvo relax, pero interesante. La mujer como un todo.